quiero compartir que esta semana voy a culminar la presentación de un paquete de 9 iniciativas que he estado presentando durante las últimas semanas, pero no había tenido la oportunidad de explicarlas, y además como no hemos tenido en la comisión permanente oportunidad de presentar iniciativas, tampoco haya sido posible. Entonces, no quise dejar pasar más tiempo para poder compartir este paquete de 9 iniciativas que lo que buscan es, después de un año bueno, casi un año ya de presidir la Cámara de Diputados, recoge mis puntos de vista sobre lo que tiene que hacer, sobre lo que se tiene que reformar la Cámara de Diputados para convertirse en una Cámara para el siglo XXI. Yo creo que hay muchos temas en los que tenemos que actualizarnos, y es por eso que estoy presentando este paquete de iniciativas que les quiero compartir. Bueno, les comentaba, para contar con una Cámara para el siglo XXI, se ha propuesto un paquete de 9 iniciativas agrupadas en 6 bloques. Son 9 reformas en realidad, en 6 bloques que tienen como objetivo lograr una reingeniería institucional y actualizar el funcionamiento de la Cámara de Diputados. La primera que ya está presentada, de hecho la presenté prácticamente poquito después de que cancelamos las sesiones presenciales en la Cámara de Diputados. De hecho, fue la primera iniciativa de todas las que se presentaron en este sentido. Es una reforma al reglamento, luego hice una reforma a la ley orgánica, una iniciativa de reforma a la ley orgánica y una reforma a la Constitución para habilitar las sesiones a distancia. Es que me la pusieron al revés, pero es la primera que se presentó, fue la de las sesiones a distancia, habilitar a la Cámara de Diputados con la posibilidad de sesionar a distancia en caso de situaciones excepcionales, ¿no? Esto habría que definir las reglas para el registro de quórum, se establecen los mecanismos para el desarrollo de sesiones en casos de contingencia, se prevén votaciones remotas también en caso de contingencia o situaciones excepcionales. Esto, por supuesto, podría al habilitarse, digamos, la posibilidad, tanto en el reglamento como en la ley orgánica y en la Constitución, lo que estamos proponiendo es que sea un acuerdo de órganos de gobierno quienes determinen la forma precisa, ¿no? Y esto incluiría, por supuesto, sesiones mixtas, es decir, presenciales y virtuales al mismo tiempo, como las que hemos estado viendo que se están realizando en muchos parlamentos del mundo. Después, la segunda iniciativa que presentó tiene que ver con reformas al reglamento de la Cámara de Diputados para precisar varios de los procedimientos que están establecidos en este reglamento, que tienen que ver con la conducción de las sesiones. Seguramente en este año ustedes pueden recordar algunas discusiones en el Pleno por falta de acuerdo en la interpretación del reglamento. Particularmente una sesión que fue muy complicada fue la sesión en la que estábamos discutiendo una minuta que reformaba las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera, y que debido precisamente a esta falta de precisión del reglamento se generó todo un conflicto. No había acuerdo, unos pensaban una cosa, otros pensábamos otra cosa, y por eso es que es necesario, en mi opinión, reformar el reglamento, por ejemplo, para aclarar precisamente el proceso de votación y las consecuencias de las votaciones cuando se reserva un artículo, ¿no? Entonces, en el Senado, el reglamento, por ejemplo, el Senado es muy claro, se incorpora o se desecha en el mismo momento en el que se vota, de acuerdo a la votación, y ahí se termina el procedimiento. Pero, por ejemplo, también hubo discusiones al respecto de cuando hay comisiones que envían dictámenes a la mesa directiva para que se incluyan en el orden del día, que no cumplen con los procesos establecidos por el propio reglamento, ¿no? Con los tiempos de distribución del dictamen, en fin, o con otro tipo de formalidades. Entonces, yo ahí estoy proponiendo, por ejemplo, que la mesa directiva solo incluya en el orden del día los dictámenes que cumplan con las formalidades que el propio reglamento establece, a menos de que haya, digamos, alguna situación nuevamente de excepcionalidad, como lo establece el propio reglamento, ¿no? Pero
el asunto es que podamos cumplir, perdón, ya se me movió, con nuestras propias reglas. Y así, en fin, hay otra serie de cuestiones, como clarificar el proceso de aprobación del acta de la sesión, aclarar votaciones nominales en caso de duda o cuando lo pidan los coordinadores. Es decir, fueron criterios que yo como presidenta de la mesa y la propia mesa directiva en su conjunto fuimos adoptando durante este año a raíz de que el reglamento no es preciso en varios de estos temas. Entonces, bueno, esta es la otra iniciativa. Después está la iniciativa sobre Parlamento Abierto, que es una iniciativa que parte de un acuerdo de la Conferencia para los Trabajos, para la dirección de los trabajos legislativos, la programación y dirección de los trabajos legislativos, que aprobamos, se aprobaron esos lineamientos por parte de la conferencia, pero justo cuando íbamos a empezar el proceso de capacitación de los secretarios técnicos y demás, tuvimos que suspender las actividades en la Cámara. Entonces, digamos, está pendiente este proceso, pero ya hay un acuerdo aprobado por la conferencia y por el propio Pleno que establece lineamientos de Parlamento Abierto que son mucho más allá de los foros. O sea, muchas veces se confunde foro o conversatorio con Parlamento Abierto. Y en realidad el Parlamento Abierto es un concepto que incluye una serie de mecanismos, los más posibles, digamos, de interacción entre la ciudadanía y las y los diputados, las comisiones, los órganos de gobierno, los procesos legislativos. Y entonces estamos aquí estableciendo una serie de mecanismos en esta iniciativa de reforma al reglamento que incluiría, si se aprueban estos mismos lineamientos que ya aprobó la conferencia y el Pleno. Solamente le estamos adicionando una cosa más, que es una práctica que retomamos del Parlamento británico, en el que se pueden hacer peticiones por parte de ciudadanos para que el Congreso discuta ciertos temas. No es propiamente una iniciativa, porque para eso ya existe la iniciativa ciudadana, pero por decir algo, si un buen número de ciudadanos hacen una petición a la Cámara en un distrito, en un estado, etcétera, sobre que se discuta tal tema, entonces la Cámara tendría que estar obligada a discutirlo. Eso no quiere decir que, insisto, no es equivalente a una iniciativa ciudadana, pero sí abordar el tema a través de un punto de acuerdo, a través de un foro, a través de, en fin, todos los mecanismos que se establecen en los propios lineamientos y en la propia iniciativa. La otra iniciativa que ya también está presentada es la de diplomacia parlamentaria. Es otra reforma al reglamento que intenta mejorar, eficientar y fortalecer la acción de los asuntos internacionales y de la cooperación internacional e interparlamentaria. Define más claramente las responsabilidades de los órganos de gobierno en estas tareas. Propone alternativas para la designación de delegaciones de manera paritaria y tomando en cuenta la experiencia de las y los legisladores en los temas de diplomacia parlamentaria. Y además intentamos fomentar un trabajo coordinado entre la Cámara y el Senado, que eso a veces no es así en todos los casos, para temas de diplomacia parlamentaria, porque al final del día, cuando asistimos a estos ejercicios, pues vamos como México, vamos como país, ¿no? Independientemente de la Cámara a la que pertenezcamos. Entonces, esta iniciativa tiene como propósito también profesionalizar pues, a los propios diputados y diputadas que trabajamos en que tenemos este tipo de responsabilidades, ya sea en los grupos de amistad, ya sea en las delegaciones ante organismos parlamentarios internacionales. Y las que voy a presentar esta semana, la que voy a presentar esta semana y la siguiente semana, la sexta, es la de legislar con perspectiva de género, ¿no? La propuesta aquí es incorporar en los dictámenes impactos con perspectiva de género, es decir, así como se pide que haya un impacto presupuestal de la reforma, también la idea es que, dado que el tema de la igualdad sustantiva, la igualdad de derechos entre mujeres y hombres es un tema transversal,
lo que estamos proponiendo es que también cada dictamen tenga un impacto que determine cuál es su impacto a favor o inclusive en contra de el avance en la agenda de igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Procurar la integración paritaria en la mesa directiva y de las comisiones ordinarias. Esto la verdad es que ya, bueno, este año ustedes vieron que éramos mayoría de mujeres, pero bueno, si queremos hacerlo paritario y justo, pues tendría que ser así. Garantizar la paridad de género en las presidencias de las comisiones ordinarias. Y esta es una reforma a la ley orgánica y al reglamento de la Cámara. Y la sexta, que tiene que ver con la creación de los institutos de la Cámara de Diputados, es una iniciativa que es congruente con una serie de reflexiones que se han hecho también a partir de otras iniciativas presentadas y que están turnadas a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con la intención de reorganizar los centros de estudios, ¿no? Un instituto, perdón, de estudios de la hacienda pública, un instituto de estudios parlamentarios y un instituto de estudios para el logro de la igualdad de género. Entonces, bueno, yo me parece que es valioso, pues después de un año de haber tenido la experiencia de presidir la Cámara de Diputados, recoger, digamos, todas estas cosas que yo identifiqué que se pueden mejorar y que nos llevarían verdaderamente a la actualización de nuestro funcionamiento, a la modernización del funcionamiento del Poder Legislativo. Y eso es lo que yo les quería comentar. Ojalá podamos entrar a la conferencia de prensa en estos temas, porque si no, luego la nota se va para otro lado, y yo les agradecería mucho que pudiéramos, sin limitarlo por supuesto, pero tratar de que sí fuera el principal tema. Muchísimas gracias. Gracias, Presidenta. Antes de iniciar con las preguntas, preguntar si me autoriza que estos documentos los podamos compartir con las compañeras y compañeros en el chat que tenemos. Para que lo tengan. Claro, con mucho gusto, claro que sí. Ahorita lo mandamos. Bueno, entonces iniciamos con la sesión de preguntas y respuestas. La encabeza Antonio López de La Razón. Por favor, Antonio, tu turno. ¿Qué tal, Presidenta? Muy buenos días a todas, a todos los compañeros también. Muchas gracias. Si me permite, por favor, me gustaría, además de que me platique desde su punto de vista cuáles son los grandes beneficios que podrán traer estas reformas que nos está platicando, estas iniciativas, eso por una parte, y por la otra, si me lo permite, me gustaría que me regale una reacción al conflicto que tiene el presidente y con el exmandatario Felipe Calderón. Ayer consideró AMLO que había un narcoestado en la administración de Felipe Calderón, y hoy justamente le repite y le pide que diga todo o que confiese todo lo que sabía de Genaro García Luna ante la Fiscalía. Esas serían las dos preguntas, Presidenta, si me lo permite. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, pues los beneficios de cada una de estas reformas, pues serían, en caso de ser aprobadas, que tengamos un Congreso, una Cámara de Diputados actualizada, moderna, de cara a que responda de manera mucho más eficaz a las necesidades del propio funcionamiento de la Cámara, tener sesiones con mucha más certeza, por ejemplo, ver reflejada la paridad, digamos, en su expresión plena, tener diputados y diputadas mejor o más profesionalizadas en las tareas de diplomacia parlamentaria, una Cámara de Diputados con mucha mayor interacción con los ciudadanos, en fin. Entonces me parece que simplemente se trata de actualizar. El reglamento no se ha reformado en temas de fondo en más o menos 10 años, y creo que en 10 años la sociedad pues ha cambiado mucho y necesitamos un Congreso mucho más ágil, cuyos procedimientos abonen al entendimiento, a la certeza, a la agilidad de los procesos legislativos, que ahorita hace falta mucho.
Algunas iniciativas sí tienen consenso, por ejemplo, la de diplomacia parlamentaria y la de Parlamento Abierto. Perdón, la de Parlamento Abierto les comentaba que recoge simplemente los lineamientos que ya fueron aprobados por la conferencia y por el Pleno. En el caso de la de paridad, la de legislar con igualdad, perdón, con perspectiva de género, creo que también esa tendría un amplio respaldo, es algo que hemos platicado incluso con las compañeras del Grupo de Igualdad Sustantiva. En el tema de los lineamientos de las sesiones, muchos son criterios que se adoptaron durante este año por la propia mesa directiva y por mí como presidenta. De lo que se trata nada más es ya de hacerlos formales en el reglamento. El de diplomacia parlamentaria creo que también tendría bastantes posibilidades de avanzar, salvo algunas, no sé, algunas cosas mínimas. Entonces, en general me parece que no tendrían oposición, porque, insisto, son cosas que hemos estado de alguna manera todo este año haciendo ya en la práctica, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que no quede como una práctica de este año, de esta mesa directiva, sino que se institucionalicen estas prácticas que nosotros instituimos, digamos, durante este año y que permanezcan en el tiempo. Sobre el segundo tema de la mesa directiva, no viene incluida ninguna reforma, propuesta ninguna reforma al respecto de la elección, solamente sí el tema de la paridad en la integración de la mesa directiva, pero no en el sentido de la elección, ¿no? De a quién le corresponde que sea elegida la mesa directiva. El primer año de la legislatura presenté una iniciativa precisamente en el sentido de que los cambios de diputados y diputadas en los grupos parlamentarios no afectaran la integración de comisiones, de comités y de otro tipo de decisiones que podrán incluir la mesa directiva. Pero en esta ocasión no está contemplada en este paquete. Es una iniciativa que presenté antes de ser presidenta de la mesa directiva, en el entendido de que la conformación de los órganos de gobierno y de las propias comisiones y comités, en mi opinión, debería de atender a la conformación, a los votos de los ciudadanos. Sin embargo, esa iniciativa no se ha aprobado, se presentó ahí, insisto, desde el primer año de la legislatura y no se ha aprobado. Pues mira, creo que ha sido una legislatura pues que ha vivido momentos muy complejos. O sea, este año particularmente ha sido particularmente difícil para los trabajos de la Cámara. Ustedes recordarán los bloqueos de la CENTE, luego el bloqueo en torno a la discusión del presupuesto, que fue el bloqueo más largo que ha sufrido la Cámara de Diputados, luego la pandemia. Entonces ha sido un año verdaderamente retador en términos de poder garantizar que la Cámara funcione. Y bueno, yo lo que diría como resumen de este año es que pudimos sortear obstáculos muy difíciles, tanto desde la mesa directiva como en general la Cámara de Diputados, para asegurar que la Cámara pudiera funcionar de la mejor manera posible en el contexto tan complejo o en los contextos tan complejos que nos ha tocado. Y el año que viene, pues no va a ser tampoco nada fácil. Por eso tiene que ver también estas iniciativas que estoy presentando. Sí creo que es urgente que revisemos sobre todo la parte de las sesiones a distancia, porque desafortunadamente yo no veo que para septiembre vayamos a estar en semáforo verde en la Ciudad de México, probablemente ni para octubre. Bueno, ya las autoridades dijeron que vamos a vivir con el coronavirus por lo menos un año más, hasta que haya una vacuna, etcétera. Entonces, eso tenemos que entender que esto no es temporal y que tenemos que adecuar nuestra forma de funcionamiento a esta nueva realidad. Eso más, yo creo que tenemos un reto histórico de aprobar un presupuesto para el año 2021 que responda a las necesidades que está viviendo nuestro país en términos de
recuperación del empleo, en términos de reactivar la economía, en términos de protección social a toda la gente que se ha quedado, digamos, sin empleo, sin ingresos, protección y seguridad social, en términos de cómo poder contener el incremento de la pobreza, la desigualdad que se está acentuando a propósito de esta pandemia. Entonces, los retos sin duda son importantes los que tiene la Cámara el año que viene y pues tenemos que estar a la altura de esos retos. En el tema de marihuana tenemos un mandato de la Corte que pues se pidió una prórroga para que pudiéramos aprobarlo en este último periodo de sesiones y bueno, después vino el tema de la pandemia y están suspendidos todos los plazos. Entonces, es un tema que tenemos que abordar por mandato de la Corte en algún momento del próximo periodo o de la legislatura. Pero por lo pronto estamos, digamos, en ley, en el plazo, dado que están suspendidos los temas de la Corte. Sobre los otros temas, por el momento no tendría ninguna opinión. Por el momento no se tiene previsto un nuevo periodo extraordinario de sesiones. Lo que sí tenemos que preparar es, por supuesto, la sesión del 31 de agosto en el que se va a elegir la nueva mesa directiva. Y en ese sentido, por ejemplo, las adecuaciones al Pleno que le pedimos a la secretaria general que proponga, la decisión es competencia de la mesa directiva. Entonces, esa parte nos corresponde a nosotros de decidir los arreglos sobre el Pleno, sobre cómo vamos tanto a llevar a cabo la sesión como hemos hecho las sesiones anteriores, este diseño, el procedimiento de votos por bloque y demás, en fin, todo eso le corresponde a la mesa directiva y por supuesto que estamos en comunicación también con la Junta de Coordinación Política, como hemos hecho siempre, entre mesa directiva y Junta de Coordinación Política para decidir estos temas. Pero por el momento no se prevé un periodo extraordinario de sesiones para este fin. Yo creo que podemos tener la sesión de elección de mesa directiva como lo hemos hecho en las otras ocasiones, de sesiones extraordinarias, y luego ya como parte del periodo quizá ordinario, quizá ya reformar los reglamentos o en esa misma sesión, no lo sabemos todavía, para poder tener habilitadas las sesiones a distancia. Estamos en este proceso, digamos, de construcción de las reformas, pero yo sí creo que es inminente una reforma al reglamento y a la ley orgánica para habilitar alternativas que nos permitan durante el periodo ordinario cumplir con nuestro trabajo, cumplir con los tiempos y al mismo tiempo no exponer la salud, siempre ha sido una prioridad en este año legislativo cuidar la salud en primer lugar de los trabajadores y trabajadoras de la Cámara y de las y los diputados y de todo el personal, bueno, como ustedes que están permanentemente ahí y toda la gente que acude a la Cámara de Diputados. Entonces, esa tiene que seguir siendo la prioridad, cuidar la salud de todas y de todos y al mismo tiempo generar los mecanismos que nos permitan cumplir con nuestro trabajo y nuestras responsabilidades durante el periodo ordinario que viene. Eso no se ha discutido en la mesa directiva aún, entonces por el momento desde la mesa directiva no estamos contemplando alguna sede alterna todavía. Sí, por supuesto que es complicado ambas, o sea, por eso es un reto, ¿no? Por supuesto, la forma en la que llevamos las sesiones extraordinarias, claro que fue complicado, ustedes vieron, bueno, no complicado, pero sí largo, ¿no? Más que complicado, digamos que fue largo tener una sola votación o las votaciones en bloque, en lo que todo el mundo se acostumbró como era, en fin. Lo que más es complicado es el tiempo que se lleva la votación de los asuntos que hace más largo la sesión, pero al final del día, cuando terminan de votar un bloque de diputados, se va, o sea, no se tiene que quedar ya todo el tiempo durante la sesión, ¿no? Principalmente es larga para quienes estamos en la mesa directiva.
Sin embargo, claro que no es lo ideal, ¿no? O sea, no es lo ideal y menos en estas circunstancias. Una sesión totalmente a distancia, totalmente remota, también creo que tendría retos importantes, ¿no? Desde la tecnología, lo hemos visto inclusive en algunas sesiones de la comisión permanente, en que, bueno, si un diputado o diputada no está en un lugar que tenga buena señal de Wi-Fi, entonces la comunicación luego se complica, etcétera. Entonces yo creo, en mi opinión personal, yo creo que lo que mejor funcionaría sería un esquema mixto, como les decía al principio, ya una parte de diputados y diputadas que estén en el pleno, que sean los que estén participando en el debate, en la discusión, etcétera, y el resto que pudiera votar vía remota. Esa es una opción. Y la otra opción que puede pasar es funcionar con un quórum reducido. ¿Esto qué quiere decir? Esto, por ejemplo, lo hicieron en el Parlamento alemán. Ellos son 700 diputados y diputadas. Entonces, lo que ellos hicieron fue como designar y sesionar con un quórum, me parece, como de 60, es decir, designan a 60 diputados que son los que van a esa sesión y ellos son los que llevan, deciden, ¿no? Digamos, por todos. Entonces, esas son, no estoy diciendo que nosotros tengamos que designar a 60, estoy poniendo el ejemplo nada más de cómo lo han hecho en otros países. Creo que nosotros podríamos hacer eso, o una sesión mixta en donde estén presentes una parte de los diputados y los demás voten a distancia, o bien delegar en un grupo de diputados por sesión la propia sesión, ¿no? Eso sería evidentemente tiene que ser proporcional, así lo hicimos en las sesiones extraordinarias, es decir, se designó a 51 diputados para guardar exactamente la proporcionalidad de los grupos parlamentarios y también un quórum reducido presencial tendría que ser de la misma manera, ¿no? 50, 60, 70, los que se elijan, pero siempre guardando la proporcionalidad de los grupos parlamentarios. A ver, yo no lo veo inviable. Viable es porque ya sucedió, ya lo hicimos así. Yo no lo llamaría inviable ni no posible. Posible puede ser, ¿no? Eso ya le tocará determinarlo a la siguiente mesa directiva a partir del 1 de septiembre. Sin embargo, o sea, insisto, viable puede ser, posible puede ser. Yo no lo calificaría ni de inviable ni de imposible. Mi opinión es que creo que sería mejor explorar un modelo distinto en el que pudiera ser, ya sea, como lo expliqué, o mixto o un quórum reducido, en mi experiencia, y esa es mi opinión personal. Pero insisto, esto pues ya será una decisión de la nueva mesa directiva a partir del 1 de septiembre. A ver, sobre el presupuesto, bueno, yo creo que, como lo comenté hace un ratito, tenemos un reto muy grande en la Cámara de Diputados en el sentido de aprobar un presupuesto que ayude a dos temas principales, la recuperación del empleo, la reactivación de la economía, tres temas, perdón, y la protección y la seguridad social para todos aquellos que han perdido sus ingresos, que se están quedando sin trabajo, etcétera, etcétera. Creo que son los tres temas urgentes y yo creo que el presupuesto público debería de estar encaminado a eso y a mí en lo particular eso es lo que me gustaría ver del próximo presupuesto que recibamos por parte del Ejecutivo. Sobre los temas de votación, a ver, yo creo que hay ya la tecnología suficiente como para garantizar o pues incluso el iris, etcétera, ¿no? Eso es lo que se tendría que asegurar a través de conseguir las tecnologías necesarias. A mí me preocuparía más esta parte de lo que les comentaba. Muchas veces las y los diputados no tenemos una conexión de Wi-Fi, estamos en un distrito alejado, etcétera, y que a veces eso es lo que ha generado más complicaciones en el momento de las sesiones o en fin, cualquier reunión virtual de las muchas que tenemos hoy día, ¿no?
pero creo que son retos que se tienen que ir sorteando. O sea, también hay que entender que esto es nuevo para todos y para todas, y que no estábamos preparados en general las instituciones en el país para poder responder a esto. Entonces estamos innovando sobre la marcha para poder, insisto, pues trabajar lo mejor posible en circunstancias tan complicadas como las que estamos viviendo. Esto fue una propuesta que hizo la secretaria general, que se la mostró al diputado Delgado y él decidió subir un video, pero no está decidido todavía. Vamos a tener una reunión de mesa directiva la siguiente semana para definir si van a estar los 500 diputados o no. Esa es una atribución de la mesa directiva que por supuesto tenemos que dialogar con la Jucopo y que la secretaria general está haciendo, pero no está decidido todavía. Para la sesión, digamos, del 31 de agosto. Entonces, así es. La verdad es que estamos evaluando todavía las diferentes opciones, ya sea que lo hagamos como lo hemos hecho en las sesiones extraordinarias, o a lo mejor sí con sana distancia, que haya más diputados en el Pleno. Pero eso, insisto, todavía no está decidido por la mesa directiva. Para la sesión del 1 de septiembre, que es la de Congreso General, sí le tocaría ya decidir a la siguiente mesa directiva. Bien. Entonces, yo sí quisiera ser respetuosa en esa parte, porque ya no me corresponde a mí opinar sobre la sesión del 1 de septiembre. Entonces, digamos, en lo que sí estamos trabajando es de aquí al 31 de agosto. La sesión del 31 de agosto sí todavía cae en la responsabilidad de la mesa directiva actual. Y en lo personal creo que habría condiciones para poder seguir trabajando en San Lázaro a través de todas estas modalidades que se están explorando ahora. Pero sí quisiera respetar a la siguiente mesa directiva, porque ya le correspondería a esa mesa decidir sobre la sesión del 1 de septiembre. Honestamente, Maxi, no hemos platicado en el grupo parlamentario sobre la posición que tendría el grupo de sesionar en el Zócalo. Mi opinión personal ya la dije, creo que habría condiciones de sesionar en San Lázaro. No, obviamente no todos, diputados y senadores, los 628 juntos, pero sí, insisto, la sesión de Congreso General con un quórum, digamos, mínimo, ¿no? O sea, 251 de la Cámara de Diputados y ¿cuántos son? 67 senadores, con sana distancia, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Yo creo que es mucho más, yo creo que sí habría condiciones, esa es mi opinión personal, pero les pediría que se quedara como una opinión personal, porque al final del día la decisión la tomará la mesa directiva, que esperemos sea electa el 31 de agosto. Sobre lo que tú dices, no, sí es necesario reformar el reglamento y la ley orgánica primero, antes de poder llevar a cabo una sesión remota, ¿no? Por eso no se ha hecho, por eso no la hicimos en el periodo ordinario, y por eso no lo hicimos en las sesiones extraordinarias, precisamente para no arriesgarnos a lo que tú dices, a que caiga una lluvia de amparos. Tendría que haber una reforma, que es justamente la reforma que yo presenté hace ya varios meses, que es parte de este paquete de 9 iniciativas, de 9 reformas, que habilitara esa posibilidad. La reforma lo único que dice es que se podrá sesionar de manera remota, ¿no? No dice si 50 presenciales y 450 juntas, una reforma previa que podría hacerse la misma sesión del 31 de agosto o en la primera semana de septiembre para hacerlo de esa manera, ¿no? O incluso en un periodo extraordinario, pero lo que sí quiero ser muy enfática es que no se ha hablado de un periodo extraordinario. Lo que te quiero decir es que sí, por supuesto, se tendría que aprobar una reforma al reglamento y a la ley orgánica antes de poder llevar a cabo una votación así. Perdón, diputada, pero también se tendría que reformar la Constitución si se está pensando en una sesión mixta de Congreso General, ¿no? No, pero yo no estoy hablando de las sesiones de Congreso General. A ver, voy a ser clara. Sí,
lo que dije de la sesión de Congreso General es que podría llevarse a cabo la sesión de Congreso General en la Cámara de Diputados con un quórum mínimo al que ya está establecido actualmente, es decir, 251 diputados y 69 senadores. ¿Me explico? Con sana distancia, etcétera, etcétera. Lo que expliqué más ampliamente es las sesiones ordinarias de manera remota, no la de Congreso General. ¿Sí me expliqué, Maxi? A ver, sí calificaría de impostergables las reformas. Se necesitan. Digo, si las cosas se componen en 2 o 3 meses, lo ideal siempre es sesionar de manera regular. Nunca es lo mismo una sesión, lo hemos visto en las sesiones de la Comisión Permanente virtuales que una sesión presencial. Sin embargo, sí necesitamos aprobar estas reformas para tener la posibilidad de sesionar a distancia, sobre todo el voto. Insisto, ya expliqué como todas las combinaciones posibles que pueden haber. No estoy diciendo una en particular, hay varias combinaciones posibles, pero sí necesitamos habilitar esa posibilidad en la ley y en el reglamento para que en el periodo ordinario de sesiones se puedan votar y tomar las decisiones más relevantes que va a tener enfrente o como responsabilidad la Cámara de Diputados, empezando por el presupuesto, que por supuesto va a ser la prioridad en este periodo. Entonces, sin duda es muy importante que se tenga ya esa posibilidad. Sobre el tema del proceso electoral, bueno, pues yo te diría, siempre los años en los que hay elecciones, el debate político se intensifica. Eso, digamos, todos lo hemos visto durante los diferentes años. Y aquí yo destacaría el papel que va a tener la posibilidad de la reelección de diputados y diputadas, que por primera vez vamos a tener posibilidad los que quieran, los que queramos de así hacerlo, o de aspirar a reelegirnos. Y eso es un tema también que tenemos que ver cómo va a funcionar, ¿no? La reforma que nosotros aprobamos para regular la reelección, como bien ustedes saben, no fue aprobada por el Senado y entonces ya no estamos en el plazo para reformar leyes que tengan que ver con el proceso electoral. Entonces ahora será el INE el que tenga que emitir lineamientos sobre cómo vamos a funcionar como Cámara al mismo tiempo los que se quieran reelegir. Entonces esa parte también es un asunto pendiente muy relevante para el siguiente año. Mira, pero yo creo que tenemos el deber de no caer en una parálisis legislativa, ¿no? Eso yo sí lo veo en todos los grupos parlamentarios, caer en la irresponsabilidad de caer en un proceso, digamos, en una parálisis legislativa durante el periodo ordinario de sesiones. Y yo estoy segura de que vamos a encontrar los mecanismos para poder salir adelante en el siguiente año.